Valentina, muerte y vida. Y estamos hablando más que de un nombre común que puede por temporadas ser atractivo y colocárselo a alguna de sus hijas. Estamos hablando de alguien que se convirtió en víctima de una manera perturbadora y donde su perpetrador, su agresor, un hombre mucho mayor que ella, le quita la vida de una manera brutal. Pero en ese transcurrir dejó la suficiente evidencia, no solamente para ser descubierto, sino para que hoy día esté purgando una condena. Estamos hablando de Valentina Tres Palacios, una joven amante de la música, de un oficio como ser DJ, a quien sus sueños fueron apagados por esa situación macabra. Y precisamente para conversar sobre lo conocido y desconocido de Valentina Tres Palacios, he invitado a Laura Hincapié, una de las periodistas que yo más admiro, porque es alguien que se mete en la historia, que va, la busca, que investiga, que como digo yo coloquialmente, tiene calle, precisamente para extraer eso que los medios a simple vista no pueden encontrar. Bienvenida, es un honor tenerte acá. Muchas gracias, doctor Belisario. La admiración, usted sabe que es mutua y hemos trabajado muchos casos también juntos desde el análisis que usted siempre hace y esas opiniones tan valiosas que siempre nos da para nuestros programas. Y el caso de Valentina, pues claramente es un caso que creo que marcó al país. Es un caso muy doloroso porque fue pues, una mujer muy joven y bueno, estamos un poquito como acostumbrados a que quizás somos los colombianos los que vamos a otros países a cometer delitos, ocurre mucho lastimosamente. Y en este caso estamos hablando de un extranjero que vino a Colombia y que fue condenado por asesinar cruelmente a una mujer, fue condenado por femicidio. De hecho, creo que es quizá el primer ciudadano norteamericano condenado en Colombia por asesinar a una mujer por este delito, por femicidio. Y creo que es un caso que el país conoció mucho, pero que no se había tratado a profundidad y ahí fue cuando llegamos junto a Maureen Maya a contar esta historia en nuestro libro Valentina Muerte y Vida, con una alianza de mercado de contenidos, la productora junto a Testigo Directo Editorial, y creo que logramos como hacer un poquito como la radiografía de lo que es un femicidio y de los estragos que causa no solamente en la sociedad, sino también en una familia. Ujú. Laura, ¿qué llegaste a conocer en profundidad de este caso que los medios tradicionales no lograron conocer ni lograron conceptualizar de manera real? Yo creo que lo más importante es poder conocer a Valentina, ¿no? Porque finalmente estamos en un país donde pues, lastimosamente el promedio son cerca de 2 femicidios al día y lastimosamente las víctimas se vuelven paisaje, ¿no? Y se convierten básicamente en cifras muy dolorosas, pero que el país ya se ha acostumbrado un poco a esta violencia, a esta cantidad de femicidios y se termina, digamos, como reduciendo a las víctimas a un titular. Valentina fue muy mediática por lo que significaba Valentina, porque era una mujer joven, voluptuosa, porque tenía un perfil pues como de DJ y bueno, evidentemente porque había sido asesinada por un norteamericano, que eso no es común, pero muy pocos medios, por decirlo así, pudieron realmente contar quién era realmente Valentina. Y cuando nosotros empezamos a investigar esta historia, pues nos damos cuenta de que no es solamente una joven voluptuosa que era DJ, sino que era el motor realmente de una familia, o sea, como había 2 niños que eran sus hermanitos pequeños que dependían totalmente de ella, cómo era el motor de su hogar, de su madre que era muy joven y además había sido víctima de violencia intrafamiliar. Había una cantidad como de situaciones que es como ese círculo de violencia que logran de alguna forma explicar por qué Valentina había tenido ese final tan trágico, porque finalmente todo pues es un contexto, las circunstancias, la necesidad que ella tenía también, el peso que ella cargaba. Conocimos a una mujer
que desde muy chiquita se cargó el peso de una familia, de sacar adelante su familia. Casi que quizá la única esperanza de ese hogar era Valentina, era que Valentina pudiese salir adelante, era que Valentina fuese una DJ reconocida en Colombia y lo estaba logrando. Y como esta jovencita de un origen muy vulnerable, por decirlo así, pues había caído un poco en manos de un norteamericano que había llegado un poco con su pasaporte azul, con su billetera, por así decirlo, y cómo esos dos mundos se encuentran, ¿no? Y fue básicamente como inicia la investigación. Y no era tan fácil como decir, bueno, la DJ, además se habló en ese momento de infidelidad, de que se quería aprovechar del gringo, hubo mucha desinformación también y creo que se olvidaron un poco de quién era realmente esa víctima. Y Laura, sí que quisiera puntualizar eso porque precisamente, y lo he explicado aquí en podcasts anteriores, nuestro cerebro es muy ligero para prejuzgar. Entonces, comúnmente habían comentarios de, sí, pero ella se lo buscó. Aquí hay un tema donde revictimizamos a la víctima precisamente diciendo que merece lo que le ocurre, sí, que era una aprovechada, que el tema lo hizo por dinero, que precisamente se dejó deslumbrar porque este era un individuo norteamericano, eh, y de alguna manera justificando la situación del crimen. Pero toda moneda tiene dos caras, y dentro de esa cara que tú conociste, ¿quién era o qué pudiste entender de quién era John Paulos? Sí, yo creo que quizá lo que más nos sorprendió, y bueno, te lo digo además como mujer y como periodista, fue que de cierta forma la sociedad justificó este crimen. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando una mujer es asesinada, deberíamos centrar la atención en su victimario, pero lastimosamente empieza a mirarse como el pasado de la víctima, quién era, y se hace muchas veces para terminar justificando estos crímenes que pues obviamente no tienen ninguna justificación. Valentina fue muy señalada precisamente por eso, porque se habló de que ella tenía otra relación paralela y que se estaba aprovechando del gringo literal, era lo que decía la gente. Entonces, como que ese dolor frente a un crimen tan atroz que debería haber generado muchísimo rechazo en Colombia, pues terminó transformándose como, bueno, pero también ella se lo buscó, se quería ganar la lotería con el gringo y todo eso, obviamente como periodista y además como escritoras empezamos a analizar el tema y a decir, bueno, es que no es tan fácil. Y yo creo que ahí es importante por lo que me preguntabas de qué había detrás de eso. Y cuando uno entiende el contexto en el que creció Valentina, pues no es tan blanco y negro, ¿no? Y creo que a veces juzgamos muy fácilmente desde la vida que nos tocó, ¿no? Entonces uno como mujer, pues tuve estas posibilidades, quizá yo no hubiese caído en manos de un gringo, por decirlo así, porque tuve la oportunidad de tener otro tipo de formación, porque tuve acceso a la educación, porque tuve unos valores, una familia, pero no todas las personas viven en ese contexto, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, Valentina, pues desde muy chiquita había cargado ese peso de que su madre estaba sola con sus hijos, los papás no respondían, su padre era un padre ausente. Era un hogar disfuncional con muchos problemas, con una mamá absolutamente trabajadora, intentando sacarlos adelante, pero era difícil. Y de alguna forma Valentina sí siente como ese peso de sacar a su familia adelante y pues sí, se le aparece la oportunidad de poder tener una vida con un hombre que le podía, digamos, ofrecer un mejor futuro no solamente a ella, sino a su familia. Y creo que eso es muy determinante para ella. Creo que por eso asume muchos riesgos, por eso quizá tampoco ve el peligro. Y allí vamos a John Nelson Paulus. Por un lado está esta mujer que se cree lista, que es ambiciosa, que quiere comerse el mundo a los 21 años, como muchas mujeres y como muchos jóvenes, y por el otro está un hombre que muestra una cara de un hombre bueno, del príncipe azul, literal, Valentina lo describía así, para Valentina era como, se me apareció la Virgen con este hombre porque es un hombre bueno, es un hombre de Dios. Entonces, cuando hay un hombre que muestra esa cara y que no muestra como sus verdaderas intenciones, que no muestra el peligro que puede ser, pues claro, ella lo veía como de verdad una muy buena opción para ella y para su familia, porque él se mostró así, se mostró como la salvación para ella. Bueno, has descrito uno empieza aquí a pensar precisamente todos esos elementos y factores de riesgo victimológico, es decir, qué hace que una víctima sea más fácil víctima que otra. Y aquí había un montón.
Y si nos vamos a la otra cara de la moneda, en relación con Paulos era esa doble vida. ¿M? En la investigación, en tu libro, lograste encontrar, buscar algo más de esa doble vida que llevaba Paulos. Nosotros investigamos y era un hombre, digamos, que estaba divorciado, tenía 2 hijos, había tenido además varios problemas en Estados Unidos porque uno de sus hijos se había enfermado. Incluso había como imágenes de él recibiendo donaciones del gobierno de Estados Unidos. Y era como un ejemplo porque estaba luchando por la enfermedad de su hijo, pero luego su ex esposa además lo denuncia porque dice que todo ese dinero que recogió pues no se lo dio a su hijo, sino que se lo llevó. Y ahí empieza, digamos, como a aparecer como esa parte un poco como de esa doble vida, por así llamarlo, que era un hombre que era, según la investigación, adicto a la pornografía, que buscaba en viajes también tener como diferentes relaciones con mujeres. También había algunas chicas que se dedicaban como a webcam que decían, lo conocíamos incluso como el señor de la magia, tenía como ese nombre en esas plataformas. Entonces había como todo un tema ahí, por así decirlo, como oscuro, que no era lo que se veía a simple vista de él, y un tema que claramente pues Valentina no conocía, ¿no? Porque Valentina conocía al hombre divorciado, al hombre de familia, que un hombre de Dios. Incluso nosotros lo contamos en el libro, porque además nos lo contaba Laura Hidalgo, la mamá de Valentina, que ella decía que era un hombre muy bueno, un hombre de Dios, porque además su hijo se había enfermado de cáncer y él lo había cuidado. Entonces era como esa doble vida que no era pues como muy, digamos, fácil para Valentina identificarla, porque ella además pues mucho tiempo habló con él, fue a través de mensajes, llamadas. Él estaba en Estados Unidos, ella estaba acá. Entonces es como ese riesgo de empezar a conocer a alguien, pero no conocerlo realmente, sino conocer lo que esa persona quiere que tú conozcas. Y él limitaba obviamente ese acceso a la información que tenía Valentina. Y eso fue saliendo a la luz pues mucho después, ya en la investigación. Ujú. Fíjate que en eso que tú mencionas también me ha hecho pensar algunas cosas o informaciones que he conocido últimamente en relación con Paulos, y es que pues precisamente John Paulos, por lo que hizo, pues se ha vuelto alguien muy interesante para entrevistar, para conocer su versión, y él no solamente no ha dado unas versiones oficiales, sino que a muchas, en especial periodistas, mujeres, les ha dicho que sí les quiere dar la entrevista. Ellas se ilusionan con el tema, preparan todo y cuando ya van dicen, no, no quiero hablar. Parece como si perpetuara esa manera de estafar, de generar falsas expectativas y de mostrar precisamente esa doble cara. Eh, ¿Qué tan complicado fue escribir un libro sobre Valentina? Pues fue complicado. Bueno, para mí personalmente era un reto grandísimo porque pues soy reportera, soy periodista con 17 años de experiencia, pero sin haber escrito nunca un libro. Entonces el reto personal era grandísimo porque era ya atreverme a contar esas historias pues desde pues una esfera mucho más exigente, quizá porque es más profundo. Entonces pues fue un reto grandísimo. Tuve la mejor compañera, que fue Mauri Maya, que es una mujer, además una escritora muy reconocida que ha trabajado mucho con víctimas. Entonces hicimos como un muy buen equipo, también yo desde el lado periodístico, ella como una escritora pues que ya tenía mucha experiencia. Y digamos como el principal reto creo que fue escribir un libro con un crimen muy reciente, porque realmente el primer contacto que yo tengo con la mamá de Valentina fue quizá un mes y medio después de los hechos. Y allí como intentar uno hacer algo tan profundo más allá de una noticia, de una entrevista muy corta, pues era muy complejo. Y yo siempre lo digo como atravesar el duelo de cierta forma con ella y ganarse uno la confianza de una mujer que había perdido a su hija, pero que además estaba siendo revictimizada porque ella había sido señalada también. Había mucha desconfianza, ¿no? Escribimos el libro en un escenario donde ella pues se sentía muy señalada por los medios, sentía que todo el mundo había juzgado a su hija.
sentía mucha desconfianza de abrir también su historia, su corazón hacia contar detalles que pudiesen de alguna forma ayudar a esa revictimización de Valentina. Entonces creo que el gran reto fue ese, fue como generar esa confianza, que ella entendiera que queríamos contar, claro, los hechos porque es un crimen, evidentemente lo contamos, pero que detrás de eso queríamos contar el contexto, contar su historia, quién era Valentina, por qué llegó hasta allá y todo este fenómeno también de chicas vulnerables que terminan en manos de hombres extranjeros que saben que vienen a países como Colombia, porque eso lo llamamos incluso en un concepto como el Colombian Beauty, y es como finalmente hombres que tienen una capacidad adquisitiva porque son extranjeros, pues pueden venir acá a Colombia y creen que pueden someter a las mujeres de una forma fácil y con dinero también. Entonces, que ella entendiera que ese era digamos, como el trasfondo del libro, no fue fácil, pero fue un proceso, fue acompañar la audiencia, fue ir un domingo al cementerio, fue un día llevar a los niños a comer helado, o sea, fue de alguna forma como también ser muy empáticos con ese dolor. Y creo que cuando uno puede mostrar eso que es genuino, cuando es genuino y no es, digamos, actuado, pues uno logra grandes resultados porque logramos acceder absolutamente a toda la historia de Valentina, a su celular, a una cantidad de archivos, absolutamente a todo, porque llegó un momento donde Laura Hidalgo, su madre, se sintió en confianza y dijo, esta era mi hija, es un libro abierto, y nos entregó eso y esa era una gran responsabilidad, no saber qué íbamos a hacer con eso. Ujú. Bueno, el libro da para que se haga o se construya una película sobre Valentina. Sí, sí, efectivamente lo anunciamos hace poco. Se va a hacer una película, no puedo hablar mucho de eso porque pues eso está a cargo, digamos, como de la plataforma, pero hicimos una alianza y logramos que, pues, que este libro llegue al cine, que para mí es maravilloso porque creo que el poder de las historias, entre más se puedan masificar, pues logran, digamos, como lo que uno busca y es que se lleve un mensaje. Entonces creo que el libro ya de por sí, pues fue un gran logro, pero que ese libro se pueda contar en una película, eso quiere decir que va a llegar a muchísimas personas. Y finalmente, más que un libro, yo siempre lo digo, es una causa y es un mensaje y es que nada justifica un feminicidio. Y ese va a ser también el mensaje de la película. Entonces, bueno, esperamos verla muy pronto, después contaremos más detalles, pero va muy bien ese tema. Laura, en ese material que tuviste la oportunidad de conocer, los archivos, los chats, fotografías, tal vez manuscritos de Valentina, ¿qué llamó la atención? ¿Qué era ahí interesante de analizar, de resaltar? Yo creo que lo que más nos llamó la atención y era muchísimo material, nosotros accedimos a cerca de 10.000 archivos entre fotografías. Valentina, pues por ser una mujer muy joven, documentaba mucho su vida con su celular, entonces había una cantidad de videos, de fotos, pero quizá lo que más nos llamó la atención fue poder hacer como una radiografía de esa relación entre ellos dos, cómo inicia y cómo se va transformando y bueno, con el trágico desenlace que fue el feminicidio de Valentina. Y allí nos encontramos en conversaciones, en llamadas a un John Nelson Paulus, que era el hombre perfecto, podría decir uno al comienzo, el príncipe azul, ese hombre que todas las mujeres quisieran tener, ¿no? Un hombre cero presión, un hombre que le ofrecía a ella como conozcámonos sin ningún tipo de compromiso, un hombre que valoraba además su trabajo, porque Valentina, y hago un paréntesis aquí, no se hablaba mucho de su carrera porque a veces se suele quizá estigmatizar este tipo de trabajos como DJ, pero Valentina estaba haciendo una carrera muy exitosa y era muy talentosa y para ella eso era una carrera profesional y se lo tomaba muy en serio. Estudiaba y con mucho esfuerzo lo lograba. Un hombre también interesado en eso, entonces ella veía que era un hombre muy bueno, que quería conocerla y luego se va transformando en un hombre que empieza a revisar todas sus fotos y por qué subiste esta foto y por qué esa blusa si se te ve así, por qué estás mostrando y quién es Pepito y quién es fulanito, por qué te da me gusta y empieza ese control a través de las redes sociales que es muy común y pues lo hemos visto, doctor Belisario, en muchos casos de
feminicidio, cómo empieza ese control que pueden ser inofensivo, pero ahí están esas llamadas banderas rojas que pues lastimosamente muchas mujeres no ven y que no creen que puede ser así de grave, ¿no? Y empieza con cosas muy pequeñas, como preguntarle por todos sus amigos, llamadas, muchísimas llamadas. Nosotros podíamos ver 15 llamadas perdidas y si no le contestaba como ese desespero porque ella no respondía. Valentina obviamente trabajaba de noche, entonces ese desespero de me tienes que contestar, me tienes que decir dónde estás, con quién, empieza también ese tema de juzgarla, ¿no? Es que mínimo con ese también estás. Y bueno, eso llega al punto incluso de contratar a un detective privado para seguirla, que eso fue pues gravísimo. Incluso Valentina decide terminar la relación en ese momento por esa razón, porque ahí ya ve como una bandera roja que ella intenta como eh, pues acudir a eso y decir como no voy a dejarlo pasar, pero bueno, finalmente regresan. Entonces allí vemos toda esa transformación de ese hombre bueno que empieza a transformarse en un hombre absolutamente celoso, posesivo y que quiere dominarla. Además, a través de quizá poder tener regalos, ayudar a su familia, enviarle dinero. También hay unos rasgos también de violencia económica, ¿no? Además psicológica. Entonces empieza uno a descubrir al verdadero Paulus y ella también, pero ella nunca lo vio tan grave. Valentina creía que era celoso, pero no lo veía como un hombre peligroso. Creo que ella nunca lo vio así. Con todos los casos que tú has manejado, que has tenido la oportunidad de conocer precisamente por tu carrera, eh, ¿hubo similitud con algún otro que hayas documentado, que hayas conocido? Sí, yo creo que en los feminicidios lastimosamente hay muchos patrones que se repiten. Yo he cubierto muchísimos casos y, y ojalá uno pudiese hacer como, yo no sé si un manual o decir como mujeres, hay una cantidad de situaciones que se repiten y que uno sabe que uno incluso, pues somos mujeres y hemos visto y hemos normalizado muchos comportamientos quizá porque estamos en una sociedad machista, patriarcal, en la que las mujeres tenemos que acostumbrarnos a que nos celen, a que nos vigilen, y eso se volvió como paisaje. Y creo que aquí sí había muchos rasgos de eso, de esa vigilancia, sobre todo que he visto en muchos feminicidios. Esa vigilancia, ese control, el querer ayudarte, pero luego cobrarte, ¿no? Entonces, no te preocupes, porque tienes que trabajar tanto si yo te puedo ayudar. Pero eso es porque sé que si te ayudo te puedo controlar. Como esa ayuda nunca es desinteresada. Nunca no, porque obviamente hay hombres que no lo hacen con esa intención, pero ese tipo de ayuda tiene también que analizarse mucho porque es una forma de controlar. Y más cuando tú sabes que la pareja que tienes es vulnerable, no tiene los mismos recursos. Entonces, yo siento que él intentaba manipularla mucho por el lado de su familia. También encontrar ese talón de Aquiles, ¿no? ¿Cuál es su talón de Aquiles? Talón de Aquiles de Valentina era su mamá y sus hermanitos, porque ella todo lo hacía por su familia, o sea, para ella sacarlos adelante y todo era su sueño. Ella le decía a la mamá, veíamos conversaciones como algún día no vas a tener que trabajar limpiando, algún día yo te voy a dar todo. Era una chica que muy joven soñó e ingenuamente pensó que podía ser la salvación de su familia. Entonces, esos patrones se repiten muchísimo y cómo eso termina siendo pues un control lastimosamente que en muchos casos termina con la muerte, termina con el feminicidio, el querer controlar a la mujer totalmente, el si te doy esto, si te regalo una cirugía, entonces tú me das esto. Y es como yo puse unas reglas y tú las aceptaste porque me aceptaste los regalos, me aceptaste el dinero, entonces debes aceptar lo que eso conlleva, como si eso fuese pues una consecuencia casi que tú tengas que aceptar que te controlan porque te ayudan. Entonces creo que en el caso de Valentina eso sí se repetía mucho. Y el hecho de no ver el peligro, creo que también en la juventud, el conocerse también por redes sociales, hoy muchas jóvenes también se exponen de una forma como desmedida, no ven, tú no sabes al otro lado quién te está viendo, cuando subes una foto, cuando te muestras, lastimosamente hoy en el mundo digital, pues es muy fácil que al otro lado del mundo te esté viendo alguien y quién sabe con qué intenciones también. Lo que acabas de describir e ilustrar, Laura, yo creo que ni siquiera yo lo podía decir de la mejor manera. Es decir, es tal cual.
Eso es, y espero que para quienes nos ven, nos escuchan, precisamente les ayude a entender ese tipo de alertas, en especial de alertas tempranas y a tomar decisiones en consecuencia. Laura, mil gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, gracias por analizar estos casos. Y cada vez que hablamos de casos tan duros como el de Valentina, pues uno de pronto de una forma muy idealista espera que sirva para que otras mujeres puedan ver esos rasgos que están allí, que a veces pues o esas alertas que no atendemos y que se puedan prevenir casos, porque lastimosamente los casos se repiten. Es muy, muy doloroso y creo que contamos las historias es con ese objetivo, ¿no? Que quizá una mujer que nos está viendo ahora diga, tal vez yo estoy viviendo eso y debería atenderlo. No todos los casos uno puede decir que van a terminar de una forma tan trágica, pero hay situaciones que creo que vale la pena atender y que si se hubiesen atendido, creo que muchas mujeres se hubieran salvado. Yo soy un convencido de que conversar sobre esto ayuda. Eso de alguna manera genera ecos Sí. en los demás. Entonces, sin duda que sí le veo la utilidad. Mil Bueno, gracias, Laura. Un muchas placer gracias tenerte por la acá. invitación. Muchas gracias, Doc. Claro que sí. Bueno.